Bueno, buenas tardes, noches. Gracias primero por la invitación, compartir con ellos. También ahora nos venimos cruzando en distintos espacios. Bueno, como comentaba la compañera, yo soy historiadora de formación, laburo como docente en la USAM, en el CONICET. Y básicamente cuando me llegó la invitación a pensar y discutir un poco en relación a que tenía que ver con humedales, agronegocios, agrotóxicos, creo que por lo menos dos de esos conceptos aparecen en el título de la invitación. Y cuando pensaba, bueno, ¿qué sentarnos a discutir hoy, ¿no? En relación a esta crisis que ya ha hecho sonar todas las alarmas y que a pesar de eso, seguimos identificando el mismo patrón productivo. Entonces, digo, bueno, primero pongo un poquito en contexto cosas que tal vez sean una obviedad para quienes estamos acá, porque estamos acá preocupados por eso que está sucediendo, con lo cual no creo que sea nada nuevo. Pero bueno, hay algo de estos focos de incendios recurrentes que sabemos que ya han llegado, digamos, han superado en 42 veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es un grado de creación realmente inédito en nuestro país. Y una de las primeras preguntas que surge hacernos tiene que ver con, bueno, cuál es la relación entre estos incendios de nuestros humedales y la matriz productiva argentina. En donde una primera explicación más obvia, y por ahí más visible y elocuente en el caso de los incendios que afectan a los humedales del delta de Paraná, tiene que ver con que en esa zona, si bien es una característica que se repite en otros incendios forestales en nuestro país, pero en esa zona es muy claro ver, muy clara la relación entre el avance de la frontera agrícola, en particular de la frontera cojera, ¿no? Que en su extensión expulsa la actividad ganadera a zonas que antes no eran habituales, digamos, las islas, en donde no se practicaba con esa escala la actividad ganadera, en donde una práctica histórica muy antigua, que tiene que ver con la quema de pasturas para el ganado, se empieza a hacer en una escala obviamente mayor. Y de la mano de esta extensión de la frontera agrícola, que obviamente está asociada al avance del agronegocio en Argentina, en donde tenemos soja en todos los territorios que se han pampeanizado, además tenemos ese rompecabezas extractivista que empieza a poner en articulación diferentes extractivismos, ¿no? En el caso de la zona esta que estamos hablando, bueno, ahí también vemos con mucha fuerza la emergencia de los proyectos inmobiliarios. Entonces digo, frente a esta situación, que además no sé si se acuerdan, pero buena parte de estos focos de incendio, que no es que sean nuevos, pero que vimos en una escala mucho mayor, los empezamos a ver en plena pandemia y en cuarentena, ¿no? En ese momento tan particular, que por ahí optimistamente algunos pensaron que la pandemia era un momento para parar la pelota y poner en cuestión lo que nos había llevado a la pandemia, que son nuestras formas de producción y de consumo, ¿no? Ese vamos a salir mejores, que no habría sucedido. Y mientras atravesábamos la pandemia, obviamente lo que vimos también fue la intensificación del extractivismo en general y del agronegocio en particular, ¿no? Entonces, de esos focos de incendio que vimos con mucha preocupación y que a veces llegaron a hacer tapa una vez que el humo llegaba a las ciudades, a Buenos Aires, a Rosario, voy a hablar un poquito de esto también ahora en relación a las ciudades y a los datos de los focos, porque vieron que para contabilizar los focos de incendio el Estado usa imágenes satelitales de organismos internacionales, digamos, no tenemos un registro oficial muy confiable. De hecho, los mismos números, digamos, que por ejemplo el Ministerio de Agricultura tira, los contradice el INTA, ¿no? Qué sé yo, en Corrientes, por ejemplo, el INTA habló de más de 300.000 hectáreas, en Entre Ríos de 88.000, los datos del Ministerio fueron mucho menores.
Hay un tema ahí en relación a la información y a los datos que están y que no están, y cómo eso tiene que ver con el extractivismo, que ahora también se los voy a proponer para pensar y para discutir. Pero entonces digo, bueno, básicamente cuando hablamos de esto, digamos, de estas movilizaciones y estas consignas, ¿no?, en relación a que todo fuego es político, o a la relación entre el agronegocio y los incendios, donde los humedales se convierten también en un ícono de la depredación, ¿no?, a la que este sistema productivo nos somete, que junta, a pesar de que insistentemente se trata de separar eso, ¿no?, junta la depredación ambiental con la depredación territorial. Volviendo al caso del Delta, que es el que más conozco, obviamente ahí también hay una deslocalización de población, ¿no? Está en el medio, hay isleños, hay escuelas, hay un montón de organización de la vida, digamos, ni hablar de la privatización del Paraná en general y de sus costas, que tiene que ver con esta extensión también de la frontera agrícola y de la frontera sojera. Y además es como un claro ejemplo de estoy tratando de buscar una palabra adecuada para este ámbito en el que estamos. Digo, la verdad es vergonzante, ¿no? Digamos, la información, no sé si vieron cuando fueron los focos de incendio y las informaciones en redes sociales, en donde el ministerio sacaba los mapas y hablaba, por ejemplo, del equipamiento del plan del manejo del fuego, y del otro lado veíamos que había población autoorganizada, que era la que iba y hacía brigadas para pagarlos y demás. Pero digo, en ese contexto de emergencia inédita en nuestro país, se votó, por ejemplo, la ley de fomento agropecuario, ¿no? O sea, tenemos una situación de una gran emergencia social, una gran emergencia ambiental, y los planes que nos proponen para salir de esa crisis es más extractivismo, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas, que era esta que les proponía, la relación entre incendios y matriz productiva, que es, ya sabemos que esa ruta del fuego coincide con la ruta del agronegocio, que además la podemos pensar en relación a otros extractivismos, como les decía. Tenemos también esta nueva promesa del litio, en donde los humedales también van a jugar un lugar importante, ¿no? Los humedales altoandinos, las reservas de agua. Y en el marco de esa instancia, en donde, bueno, no sé si escucharon el discurso de Lula ayer, digamos, y pasó con el discurso de Asunción de Alberto, digamos, hay una apelación constante, ¿no?, a la crisis climática, a la necesidad de producir de forma sustentable, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si tratamos de pensar el extractivismo como patrón de acumulación, lo que vemos es una política de Estado sostenida, ¿no?, en donde pasan los gobiernos y el extractivismo no solamente queda, sino que se intensifica. En el Censo Nacional Agropecuario del último que tenemos, que es, bueno, el último, en el 2018, digamos, que tiene algunos problemas metodológicos, pero es la información que hay, tiene, por ejemplo, aumento de la superficie sembrada con grano, soja y maíz, la ganadería que logró aumentar en proporciones, la ganadería de feedlot, toda la ganadería caprina, ovina, la horticultura, que genera esta sociedad más bien a la economía campesina, es la que sigue disminuyendo. O sea, tenemos un país que desde los 70 por acá ha intensificado este corrimiento de la frontera agrícola, ¿no?, en un agro que cada vez es más expulsivo, cada vez está más concentrado. No, digamos, esto que estamos viendo hoy como una emergencia ambiental y climática está estrechamente asociado, aunque eso no aparezca en los discursos y en las propuestas de diversa índole, a bueno, no solamente a nuestra historia reciente, sino, digo, pensando en que si pensamos en ese lapso de 40 años, la dictadura en nuestro país instala un cambio en la matriz productiva, y en el agro en particular se ve claramente una transformación, una modernización del agro que va a tener mucho que ver con el agronegocio posterior de los 90. Pero la realidad es que hoy me parece que lo que tenemos que pensar sobre todo son las deudas de nuestra democracia, ¿no? Y en ese sentido,
la discusión por los humedales y la discusión por el agronegocio como única eje de la economía argentina asociado a otros extractivismos posibles, nos enfrenta a situaciones como que, bueno, la última vez que se discutió en Argentina un proyecto de ley agraria que discutía con un tinte reformista, pero ponía por lo menos sobre la mesa la cuestión del acceso, la concentración, el uso y la propiedad de la tierra, fue un proyecto en el 74 que nunca devino ley y que ese equipo se termina yendo sin cumplir su mandato, sin que eso, ¿no? Estamos hablando de décadas y décadas en donde esta matriz productiva se vuelve cada vez más concentrada y en donde es imposible instalar la discusión por el acceso a la tierra, ¿no? Eso también tiene que ver con la depredación ambiental, porque si no pareciera que estamos transitando, digamos, obviamente que tenemos la desarticulación de ecorregiones, una pérdida de biodiversidad, pero esas discusiones tienen que ver también con la desigualdad social que tenemos en la Argentina y a la hora de pensar, bueno, qué alternativas podemos construir si no discutimos esas cuestiones estructurales como, por ejemplo, el acceso a la tierra. Bueno, parecía muy difícil, ¿no?, poder instalar otra matriz productiva. La segunda pregunta que había pensado para que charlemos hoy, entonces, es si la relación entre incendios, humedales y agronegocio la tenemos ya clara. Me parece que si alguien tiene ganas lo discutimos, o ahora cuando hablamos de una pregunta, me parece que no hay demasiadas dudas de que la ruta del fuego es la ruta del agronegocio. Entonces, bueno, tal vez pensar de qué forma, ¿no?, es un patrón de acumulación, una matriz productiva que a todas luces genera conflictos territoriales, conflictos sanitarios, que en el caso de los incendios se vieron muy focalizados a la presencia del humo, pero sabemos que está asociada, Bramechi seguramente nos hablará de eso, a lo que pasa con nuestros suelos, con nuestros aires, con nuestras aguas, con los cuerpos en relación a la presencia de agrotóxicos, por ejemplo. Entonces tenemos un daño a la salud pública que ya a esta altura es absolutamente extendido a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos un daño ambiental enorme porque sabemos que el agronegocio está asociado también a los desmontes, está asociado, así como está asociado a estos focos de incendio, está asociado a las sequías, a las inundaciones. Tenemos conflictos territoriales porque está asociado a la desarticulación de núcleos poblacionales, de otras formas productivas, de economías regionales. Tenemos los números de la desigualdad social que manejamos, ¿no?, porque esta crisis social no es independiente, sino que es generada por la intensificación de esta matriz productiva. Y tenemos además que ese argumento que es que nos faltan los dólares y que si no podemos producir de esta manera nunca nos entran las divisas que necesitamos. Bueno, el sector que más fuga, uno de los sectores que más fuga capitales en nuestro país es el autodenominado campo. Entonces, digo, si tan claramente en esos distintos frentes eso ya es como una, digamos, es algo que no tiene, no se oculta demasiado, no es posible ya ocultarlo. Bueno, ¿por qué sigue siendo? ¿De qué manera opera? ¿Cómo se instrumenta esta matriz productiva para que no tenga fisuras, ¿no?, para que siga siendo el único escenario posible? Obviamente ahí tenemos los intereses económicos, sociales que están por detrás de la matriz productiva, que algunos están en nuestras propias clases dominantes y otras están en la relación, en ese binomio que se arma entre Estado, nuestras clases dominantes y los poderes económicos internacionales. Pero después tenemos algunos mecanismos, ¿no?, para pensar un poco ese engranaje, digamos, de cómo opera. Tenemos mecanismos que son institucionales, porque tenemos toda una batería de regulaciones y desregulaciones que se ha ido creando, no solo en relación al agro, sino a todos los extractivismos en Argentina, y que no casualmente, si nos vamos a la década del 90, ahí encontramos la mayoría de las instituciones, ¿sí?, que son las que avalan estas prácticas productivas. En el caso del agro podemos pensar en la CONAVIA, podemos pensar en los informes que hace SENASA, podemos pensar, en todas estas instancias que aprueban y cómo lo hacen y a quiénes convocan y qué intereses representan.
Pero cuando hablamos de instituciones también podemos pensar, por ejemplo, en esta facultad, en nuestras facultades, ¿no? Digamos, en los lugares en donde se producen conocimientos que también son funcionales para estas matrices productivas. Tenemos los mecanismos jurídicos. Vieron que uno de los reclamos es la ley de humedales, que ya perdió estado parlamentario. Y ahí tenemos una discusión para darnos también, porque la realidad es que en Argentina no hay una ley de humedales, pero hay una ley de bosques, y sin embargo tenemos los desmontes que tenemos. Me parece que en el ámbito jurídico también hay que ser estratégicos, ¿no? Con cómo pensamos ese reclamo, en donde efectivamente necesitamos que esa ley avance y sabemos que está bajoneada por el lobby, pero también sabemos que con una ley no nos va a alcanzar para proteger esos espacios, y al mismo tiempo esos mecanismos jurídicos muchas veces lo que hacen es a estos problemas que son comunes y que son estructurales presentárnoslos como eventos excepcionales y aislados, ¿no? Entonces, volviendo al agro, desde el 96 por acá, desde que se aprobó la soja transgénica, ¿no? Resistente al Roundup, al glifosato, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya perdí la cuenta, pero en octubre del 2020, que es cuando se aprobó el famoso y nuevo trigo transgénico, promocionado como un logro científico nacional, había algo así como 64, creo. A un lado tengo el machete, 62, ¿no? Transgénicos aprobados. De esos 62, 50, o sea, más del 80% habían sido específicamente diseñados para ser tolerantes a agrotóxicos. Porque también esa es una discusión que se suele separar, ¿no? La de transgénesis y agrotóxicos. De esos 62, la mayoría habían sido pedidos por 9 corporaciones. Y de esas 9 corporaciones, una, que es Bayer Monsanto, había pedido 25 de esos transgénicos, o sea, más del 40%. Digo esto porque el trigo transgénico aparece como una solución al cambio climático, así se nos promociona, ¿no? Como es tolerante, además del glifosinato de amonio, que es un agrotóxico 15 veces más tóxico que el glifosato, es resistente a sequía. Y ahí también tenemos un problema que tiene que ver con esta matriz productiva y con estos mecanismos de los que les hablaba, que es muy eficaz en la generación de nuevas soluciones para los propios problemas que crea, ¿no? Entonces, ha intensificado el consumo de herbicidas, a pesar de que era el eslogan de los transgénicos, y cuando aparece una resistencia, entre comillas, no deseada, la resistencia a un hongo, por ejemplo, bueno, aparece un nuevo producto que lo resuelve, eso sabrán ustedes más que yo, ¿no? Y todo el tiempo está esta creación constante de nuevas necesidades, que mercantiliza cada vez más nuestros ámbitos vitales, nuestra naturaleza, nuestras formas de vida, que se van cada vez aplanando más, y es muy exitosa en esa generación, ¿no?, de nuevas falsas soluciones. Otro de los mecanismos, además del institucional, del jurídico, tiene que ver con los discursivos, porque hemos visto desde discursos electorales hasta eslogan directamente de propaganda, o mismo volviendo al rol que nos cabe, ¿no?, como investigadores, como docentes, discursos científicos, ¿no?, que están todo el tiempo promoviendo que, bueno, producimos de esta forma porque hay un combate contra el hambre, porque Argentina tiene una historia en ser un país productor de alimentos. Y la verdad es que si rascamos un poquito ese discurso, vemos que es el mismo que se viene trayendo desde los años 60 para acá, y si vamos un poco más atrás, desde las narrativas del desarrollo, ¿no?, que vienen prometiendo un derrame en el desarrollo que nunca llega. Ahora le agregaron el sustentable al lado del desarrollo. Y digamos, la verdad es que dicen más o menos lo mismo a lo largo del tiempo. Los mecanismos también tienen que ver, y vuelvo con los ámbitos de producción de conocimiento, ¿no?, con esto de, bueno, ¿qué necesitamos para este tipo de productos, para este tipo de semillas, para este tipo de paquetes tecnológicos? Bueno, son intensivos en conocimiento y en un tipo de conocimiento en particular, que es el científico, el tecnológico. Ahí también nos debemos una discusión sobre qué conocimiento y para qué estamos produciendo. Bueno, nada, la tercera de estas preguntas, y con esta ya, si quieren, me voy acercando
al final, arranqué planteándoles la relación entre extractivismos o entre matriz productiva y estos focos de incendio que vimos multiplicarse. La segunda tenía que ver con pensar, esta matriz productiva, cómo funciona, cómo logra sostenerse a lo largo de tantos años, qué mecanismos utiliza. Y obviamente la tercera tiene que ver con pensar qué estrategia política construimos, ¿no? para salir de este laberinto, el cual no solamente nos plantean que no hay salida posible, sino que nos vuelven a construir cada vez más encrucijadas. Y ahí me parece que tenemos como dos, o al menos varias, ¿no? Un montón, pero distintos ejes posibles para pensar. Uno tiene que ver, vieron que antes, cuando se planteaba, en general cuando discutíamos hace unos años la problemática del agronegocio o de los daños asociados a la salud o los daños asociados al ambiente en relación a estas formas de producción, se hablaba mucho, se sigue hablando y siguen siendo, por supuesto, sujetos sociales, colectivos fundamentales en estas luchas, de los pueblos fumigados. La realidad es que hoy la frontera urbano-rural está rota, ¿no? Y está rota porque si vemos, esa extensión de la frontera agrícola que ha llevado la expansión de la producción sojera a territorios antes inimaginables para ese tipo de producciones, al mismo tiempo es la que produce las manchas urbanas de la población expulsada de esas zonas, ¿no? A centros urbanos, que son estos afectados ambientales, que en realidad son también estos migrantes forzados y excluidos urbanos. Los efectos que nos llegan a las ciudades, o sea, estos estudios que tenemos en donde ya sabemos que los agrotóxicos están en el agua de lluvia, en las napas subterráneas, en los residuos de los alimentos que consumimos, también, ¿no? Ya no es posible pensarlo como un problema de las zonas rurales. Y además sabemos que el 80% de la población latinoamericana vive en zonas urbanas. Con lo cual ahí necesitamos, que esta problemática, sea efectivamente tomada de conjunto. Había hablado antes de la cuestión de los datos, ¿no? De esto de que no tenemos demasiados datos oficiales en relación a los focos de incendio, por lo menos datos confiables. Tampoco tenemos datos epidemiológicos a nivel nacional. Tenemos un solo estudio a nivel nacional sistemático de la incidencia de estas sustancias que se vienen utilizando en forma creciente durante décadas en nuestro país. No tenemos datos oficiales de las cantidades utilizadas de agrotóxicos, ¿no? Las últimas estimaciones fueron hechas por organizaciones como, por ejemplo, Naturaleza de Derechos, que además lo que hacía para eso era mirar los datos producidos por las propias cámaras empresariales. Y frente a esta ausencia, obviamente no casual, de datos, tenemos una exigencia ininterrumpida del Estado a las comunidades para que prueben con evidencia científica certera los daños en sus territorios y en sus poblaciones, ¿no? Eso también es parte de lo que tenemos que discutir y pareciera estar alejado tal vez de la cuestión de los incendios, pero no lo está, ¿sí? Tiene bastante que ver. Y para terminar entonces, y yendo a esta última pregunta, que obviamente es algo que necesitamos construir colectivamente, no es una respuesta que yo tenga, pensando en eso, en qué estrategia política nos damos, en cómo construimos una salida al agronegocio y a los extractivismos en general, ahí me parece que tenemos que tener en cuenta los mecanismos, algunos de estos mecanismos de los que yo estaba hablando, en los que utiliza el propio patrón de acumulación, la propia matriz productiva, como lo quieran llamar, que utiliza para funcionar y para expandirse. Necesitamos comprenderlos y necesitamos utilizar algo de eso al revés. A ver si me explico. Hay algo que sabemos que hace el capitalismo en general, ¿no? Que no es un invento del agronegocio ni del extractivismo latinoamericano, que es separar, ¿no? Separar al productor de sus medios de producción, separar el contacto con la tierra, separar de quien produce de quien consume. Eso traído a nuestro agro tiene bastante que ver con de qué manera estos mecanismos de los que hablaba antes logra muchas veces encapsular las problemáticas. Entonces, esos cultivos transgénicos que se aprueban para todo nuestro territorio, después cuando vemos cómo opera eso en la práctica en las distintas localidades, tenemos que, por ejemplo, no hay ningún tipo de disposición nacional para decir a cuánto hay que fumigar, ¿no? Si uno está en una localidad o en otra, pero te pueden fumigar a 0 metros, a 500 metros, estamos tratando de armar un mapa con eso.
Y eso, bueno, lleva a que esas comunidades transiten en forma muy costosa, literalmente costosa, porque hacen los estudios y los financian, esos estudios que el Estado no hace, muy larga en el tiempo, porque son batallas jurídicas que en el mejor de los casos terminan con alguna cautelar a favor, pero que son muy largas y que en general jurídicamente el hilo se corta por el, digamos, por el hilo más delgado, o sea, o por el aplicador, o por... y que lo que hace esa fragmentación o esa separación es construir, bueno, como aislados y como accidentales o como malos usos de buenas prácticas agrícolas, estos problemas que sabemos estructurales, ¿no? De la mano de ese mecanismo que lo que hace es fragmentar y separar, está el otro que pareciera ser lo contrario, que es el que homogeniza todo, ¿no? Entonces vemos un mismo paisaje repetido a lo largo de nuestro país, hablamos de los productores y ya todos pensamos, ¿no? Como si determinado sector concentradísimo del agro argentino fueran los únicos que producen en este país algo. Y además este imaginario de que Argentina es un país productor de alimentos cuando no lo es, no lo somos ya. Además de la homogenización en general, ¿no? Podemos pensarlo a nivel de la biodiversidad, a nivel productivo, de qué se produce, a nivel de qué sujetos sociales son los que están, digamos, donde antes teníamos una diversidad, obviamente han quedado muy pocos. O sea, también se homogenizan las identidades, ¿no? Sociales, las relaciones con el territorio. Entonces, frente a esas dos operaciones, que son las de separar y las de homogenizar, tenemos que buscar, o creo que sería una manera de aportar a la construcción de la salida colectiva, bueno, de qué manera conectamos, que es lo que hacen muchas de estas localidades cuando están en soledad, enfrentándose desde cero, ¿no? Vos estás laburando con La Matanza, y me pasaba de charlar con la gente de La Matanza y que de golpe verlos como hablábamos de la ruptura entre la frontera urbano-rural. Bueno, en La Matanza, un municipio, el conurbano de los más poblados, también hay fumigaciones con agrotóxicos. Y uno cuando se acerca a esas situaciones en general lo que ve es un conjunto, es una población transitando idénticamente los mismos pasos que la localidad vecina, ¿no? Esta cosa de, bueno, vamos a hacer el estudio comunitario, vamos a tratar de mostrar el agua, los suelos, de pedir una ordenanza de cuántos metros, el consejo de quebrar. Bueno, muchas veces las comunidades lo que hacen es tratar de conectar eso que les tratan de fragmentar desde el Estado para abajo, ¿no? Y tratar de apelar a la experiencia vecina, a las experiencias más colectivas. Y de la mano de ese intento de conectar para contrarrestar esa fragmentación, si tenemos una matriz productiva que todo lo homogeniza, también tenemos que pensar cómo reconstruimos las diversidades, ¿no? Las diversidades... porque digo, esa operación de homogenizarlo todo no es solo productiva, la podemos pensar desde el patriarcado, es lo mismo, ¿no? Y de nuevo, es una operación que si pensamos en el capitalismo son operaciones fundamentales de cómo funciona el capitalismo, ¿no? Cómo funciona el agronegocio argentino, pero si lo llevamos a nuestro territorio y si pensamos esas especificidades, bueno, tal vez nos tocará discutir cómo recuperamos o cómo trascendemos las escalas de intervención, cómo ponemos en discusión estas cuestiones que nos vienen un poco cerradas, ¿no? En relación a qué se produce, cómo se produce, para qué. Bueno, eso. Celebro que a tanta gente lunes a las 19 horas, estando tan cerca del Mundial, haya venido a escuchar esta charla sobre un tema que es bastante fuerte, tal vez como para fin de año, como que es una discusión medio fuertecita, pero interesante para dar en el marco de todo lo que venimos atravesando, tal vez podemos decir en el mundo post pandemia, si es que estamos saliendo de la pandemia, que es lo que creo que terminó de revelar que nos encontramos en una etapa de crisis como aguda y profunda del capitalismo y de sus modos de producción, que medio ya lo veníamos hablando, más allá de lo que significó la pandemia por sí, reveló muchas cosas por detrás, reveló que hubo grandes ganadores, que fueron los empresarios, y grandes perdedores, que fue la gente, los trabajadores, la gente que perdió su vida yendo a trabajar porque si no tenía modo de
de sobrevivir. Demostró que también había sistemas sanitarios, tanto del sector público como privado, totalmente desfinanciados, no preparados para una emergencia de esta magnitud, a pesar de todas las advertencias del sector científico de que una pandemia de esta talla podía ocurrir, y sobre todo con las formas de generar alimentos que estaban vigentes. En el medio también hay un sistema científico que hizo lo mejor para generar respuestas y soluciones a esa pandemia, pero donde los trabajadores, además estaría bueno decirlo, trabajamos en condiciones muy precarias y muy mal pagas, y siempre pasa lo mismo, que muchos de nuestros desarrollos que se hacen acá en las universidades públicas después son tomados por empresas privadas para, por ejemplo, dentro de poco sale la primera vacuna argentina contra el COVID. Eso me parece que no es fortuito y que tiene que ver con además de haber extractivismos de cuerpo, de materias primas, también hay un extractivismo de conocimiento, y en esa estructura nos tenemos que pensar como que América Latina o el sur global, que es una palabra que le gusta a muchas veces somos semilleros de como recursos intelectuales que también sirven para generar medicamentos o desarrollos tecnológicos que después van a ser aprovechados por el capitalismo, y la mayoría de la gente no los va a llegar a poder como ver esos beneficios en su vida a día a día. Y bueno, también creo que la pandemia también justamente demostró toda esta catástrofe ecológica, que algunos dicen si es catástrofe, no es catástrofe. Yo creo que lo es, que sigue día a día y que tiene que ver con tipo las inundaciones que hay, las sequías, el cambio climático, el surgimiento de enfermedades zoonóticas y todo eso. Entonces sí, que siento que se sigue un montón de las mismas cosas que yo podría haber dicho, pero está bueno traer algunas discusiones acá como para poder ir pensando un poco. Yo creo que dije sur global. Me parece que ahí hay algo muy interesante que tal vez no dijimos, que es que qué lugar ocupa Argentina en esta división del mundo que se hacen los capitalistas y los grandes empresarios. Argentina y otros países también de la región, qué significa ser el granero del mundo, si realmente somos el granero del mundo o si los grandes empresarios han decidido tomar nuestra región como el lugar para hacer experimentos a gran escala con soja transgénica, trigo transgénico, megafábricas porcinas. Me parece que es interesante pensarlo, porque uno después dice, bueno, en Francia están prohibidos los agroquímicos. Bueno, eso claramente tiene que ver con una división internacional del trabajo, donde Argentina, Brasil, Ecuador, lo que sea, esperan que nosotros produzcamos alimento y tenemos herbicidas a mansalva, mientras que ellos tienen toda producción agroecológica y se pueden dar el lujo. Por ejemplo, yo estaba en Francia y estaba pipeteando, por ejemplo, y escuchaba propagandas en francés. Mi francés es horrible, pero claramente era que ellos te financiaban para vos, productor de alimento, hagas la transición hacia la agroecología. Y era el mismo banco francés como dándote plata para hacer eso. Y uno lo piensa acá en Argentina y dice, inaudito, esto jamás va a pasar, y creo que tiene que ver con eso, con que en la lucha por ganar más recursos, como la sustentabilidad o la agroecología parecerían beneficios para ciertos países y quedan por fuera para otros. Me parece que por lo menos es algo que podemos discutir. También además, bueno, todo el tema de, bueno, cuál es el rol de los científicos, por qué cada vez que Argentina o científicos argentinos hacen un desarrollo te dicen, bueno, no, este trigo en realidad es para la sequía, que es un problema que con el cambio global vamos a tener, y resuelve y que podría resolver la crisis de hambre que hay en el mundo. Todos ustedes saben que me estoy refiriendo al trigo HB4, que fue desarrollado como en un joint venture, que es una palabra muy del capitalismo,
en un instituto que se llama INDEAR, que es un instituto de CONICET, pero que está financiado por empresas privadas, y yo creo que cada vez más con el tiempo, porque a CONICET le encanta, aunque esta semana algunos saben, estoy muy enojada con CONICET porque nuestra carrera, CONICET ama las iniciativas con empresas privadas. Si uno lee sus planes estratégicos de qué sistema científico queremos, no sé, para el 2030, toda la apuesta es por tener más startups nacionales o acuerdos entre empresas privadas o desarrollos entre empresas privadas y el CONICET, que todos tienen que ver con la producción del alimento o con agregar valor a la cadena de producción de alimentos. Y una de las cosas que ahí queda fuera, el hecho de que tipo estas políticas las elabore el directorio de CONICET, jetones de la agencia o del Ministerio de Ciencia, deja por fuera una cuestión muy importante, que es la de, no solo la de la organización de vecinos en zonas fumigadas, sino también la pregunta por la soberanía alimentaria, que es tipo, qué tipo de alimentación queremos, qué alimentos queremos producir, cómo, bajo qué condiciones, que me parece que siempre es una discusión que hay que empezar a dar y hay que tipo meterse en la disputa por eso, porque yo también llevo muchos años además de investigación, muchos años de militancia, y hace unos años, cuando vos decías soberanía alimentaria, era tipo, eso es para los hippies, es para los que no, la cuestión de la soberanía es para los hippies, juntarse en estas asambleas ambientalistas es de hippies, vos no querés que el país desarrolle, y no solo lo escuchabas de sectores tal vez vinculados a la derecha, porque yo esperaría esto de Massa, pero también dentro de la izquierda nos pasaba que había mucha gente que nos decía tipo, ¿qué? Vos tenés que tener producción industrial a gran escala igual, lo que pasa es que hay que hacerla más sustentable, y es el mismo discurso que hoy usa el capitalismo, sobre todo en países del primer mundo, donde se puede dar el lujo de hacer ese tipo de producciones, o de que todos los productos sean orgánicos, o de subvencionar a la gente para que tengan una producción agroecológica, pero eso es a costa de extraer riquezas de las tierras de otros países. En Europa no hay megaminería de litio contaminante, por ejemplo. Los planes siempre es hacerlo en algún país del sur global, y somos los grandes perdedores en esa puja, por lo cual está bueno pensar el tema de, bueno, cómo organizar, si hay una alternativa o no hay alternativa, y cómo organizarse en eso. Yo no arranqué directamente hablando y no hice ninguna como presentación, pero yo soy de formación, no sé si acá hay algunos que sé que no son de exactas, y tal vez algunos sí sean de exactas. Yo vengo de esta misma casa de estudios, donde hay un discurso muy pro generemos herramientas biotecnológicas. Pasé por un montón de materias en donde se dice eso, y hay muy pocas materias donde se discute, bueno, cómo producimos ciencia, por qué hacemos esto, está al servicio de la gente o no está. Hay materias donde te dicen directamente, hay una visión totalmente prometeica de la ciencia, donde todos los productos de la ciencia y la tecnología son bárbaros, son buenos, y los hicimos acá en exactas, o podría ser en cualquier otro lado, y está bueno, o sea, y hay gente acá que todavía se cree lo de la neutralidad, o sea, no solo lo de progreso, pero también se cree sino lo de la neutralidad de la ciencia. O sea, no hay nadie diciendo, mira, la ciencia ha generado productos como el DDT o el agente naranja, que son horribles, que lo generó Monsanto mismo, que es como una empresa tal vez que era obvio que íbamos a decir el nombre de Monsanto. Muchas veces, si lo decís 3 veces, aparece un bidón de Roundup a las 12 de la noche, aparece un bidón de Roundup en tu casa, como Candy Massa. Pero está bueno pensar si hay en un lugar, si hay alguna forma de desacoplar eso que las mismas materias nos dicen, si hay alguna batalla para dar, desde qué lugar se la puede dar.
yo que creo que justo venimos hablando de la matanza y creo que muchas veces también nosotros acá en esta facultad tampoco nos enseñan a estar como cerca de en general no estamos comunicados con las problemáticas de la gente, de los pueblos, de la gente que vive en un barrio, como que nos cuesta un montón. Siempre son problemas como muy grandes y escuchás compañeros tuyos o gente que trabaja con vos decir, yo quiero resolver el problema del envejecimiento en las células, digo, para que la gente pueda vivir por muchos más años. Digo, bueno, ese es un problema un poquito más abstracto. Yo quiero resolver que a la gente se pueda testear para saber si tiene glifosato en sangre o no. Quiero resolver problemas, puedo generar un sistema de testeo barato o un sistema para testear residuos en los alimentos que sea barato y sea posible llevar a cabo y que lo podamos hacer desde la universidad estatal. No quiero curar el cáncer, pero más de un compañero, Rubén también es biólogo, sabemos que nos hemos cruzado con esa gente a lo largo de la carrera y esa gente existe. Pero bueno, en ese marco estaría bueno pensar, y no solo que esa gente existe, y yo digo esto del cáncer y todo eso, pero además como la vida, por un lado, además de como que mi línea de investigación sea estudiar el efecto de los agroquímicos sobre la salud humana, sobre vías de serialización en las células, todas cosas muy de ñoño, me llevó en paralelo a investigar cuáles son los contenidos de las agendas de investigación científica. Ya, no sé, tal vez alguno sabe, hace poco salió un trabajo que era, que yo formo parte del grupo de ese trabajo, que era un análisis de los contenidos de la agenda de salud, de investigaciones en salud y medicina de las 30 revistas más importantes del mundo en esas áreas, que incluía monstruos como Science, Cell, Lancet Oncology, son revistas científicas muy importantes. Y lo que vimos en ese trabajo es que la mayoría de las investigaciones efectivamente son sobre cáncer, cómo generar terapia génica para cáncer, enfermedades cardiovasculares, cosas de biología celular para tratar enfermedades, herramientas de biología molecular para curar enfermedades, y los patógenos, investigación sobre enfermedades tipo como el COVID, ocupaban un lugar muy menor en la agenda cuando nosotros hicimos. Está bien que justo tomamos un periodo que no incluyó la pandemia, pero no había casi representación de eso. Y eso nosotros lo hicimos a escala mundial, y después cuando apareció la agenda, hicimos la agenda argentina, que ahora en breve va a salir, estaban esos mismos temas que estaban en la mundial, pero esta vez eran todas las publicaciones, no eran solo de las 30 revistas más importantes. Pero también aparecían cosas como cosas de agrobiotecnología, producción de alimentos, agregado de valor a alimentos producidos industrialmente, en un lugar muy menor, Mal de Chagas, que representa un faro de esperanza, porque es un problema argentino, pero también la mayoría de los papers eran, bueno, cómo estudiar el mal de Chagas desde una perspectiva de terapia génica, como con las mismas herramientas que se usa para curar el cáncer en los países del primer mundo. Entonces ahí hay un debate de, bueno, qué conocimientos, además de qué conocimientos se producen no solo en las universidades privadas, sino también en las universidades públicas del sistema argentino, y a qué intereses le sirve eso, si verdaderamente producimos para la gente, tipo para el pueblo, para los trabajadores. Siempre suena medio gracioso decir para los trabajadores, pero bueno, sí, para los trabajadores y para el pueblo, o si realmente estamos respondiendo a alguna lógica detrás. Si digo capital también va a ser gracioso. Pero sí, respondemos a intereses financieros que verdaderamente marcan la agenda de qué se investiga, qué no, qué se financia, qué no tenemos, y cuánta libertad tenemos para escapar a eso. A mí en la parte de preguntas, cuando hablamos, me gustaría como dejar abierta esa, qué alternativas hay ante la emergencia de un modelo científico hegemónico, cómo podemos desacoplar eso
y si se puede hacer algo o si tenemos que pasiva o activamente esperar a la caída del capitalismo para que las cosas cambien un poco, porque ahí me parece que hay un debate. Eso sí, me parece que ya hablé un montón, así que me gustaría abrir a Rosa de intervenciones. Bueno, si podemos abrir intervenciones o a consultas. Yo puedo romper el hielo si quieren. Tengo una pregunta para vos, Mechi. Bueno, no me presenté al principio, yo soy Jorgelina, soy estudiante de la Facultad de Biología, estoy en el cuarto año. Y esto que decía Mechi, de que hay una bajada de línea muy fuerte en la facultad, es muy real. Es muy, muy real. En la charla anterior, bueno, voy a reciclar la anécdota, pero en la charla anterior nos calificaban en base a un trabajo y teníamos que explicar cómo haríamos un transgénico, por ejemplo. O sea, así de fuerte es la bajada de línea. Y en ningún momento está esto de preguntarse, bueno, ¿ciencia para quién, no? O sea, para el capital, para Bioceres, para Singenta, para Monsanto. Para eso me estoy formando como biólogo, como bióloga. Y también pensando en esta bajada de línea y en esta disociación que tiene la ciencia de decir, bueno, no, yo en realidad no estoy trabajando en un marco económico, sino que lo hago por el desarrollo científico per se. Quería preguntarte, Mechi, si tenés dificultad para comunicar o cómo se toma la comunidad científica tus trabajos. Está buena la pregunta. Bueno, para empezar, creo que tengo dificultad para todo. cada día es una lucha, pero... Y no solamente tiene que ver con el discurso de la facultad de que, bueno, la biotecnología, hay que resolver los problemas de la gente mediante la biotecnología, sino que es más súper estructural de que también dentro de esta división de trabajo internacional, ser científica en Argentina tiene muchas complicaciones aparejadas en el hecho de que hay poca infraestructura, hay pocos subsidios, los subsidios creo que acá hay unos cuantos que saben cómo funcionan, son en pesos, se evalúan constantemente, hay revistas a las cuales uno acá solo sueña con que tal vez algún día puede llegar a publicar ahí, pero en general no te dan los recursos para tener los equipos necesarios, para hacer los experimentos necesarios, los reactivos necesarios. No obstante, para ser optimistas, yo he podido publicar muchas de las investigaciones que hago, todo este tema de agenda científica, qué tipo de papers se producen en el área de salud y biomedicina a nivel global y a nivel Argentina. Lo pude publicar en una revista bastante buena que se llama Plus One, que es una revista multidisciplinaria, así esas que están en inglés, lo que CONICET llama Q1 y todo eso, y ahora va a salir otro que es la agenda o sea, ya no es la agenda global de salud y biomedicina, es la agenda del CONICET. El título dice agenda del CONICET, agenda de investigaciones del CONICET, que está a punto de publicarse porque los editores nos volvieron locos, pero que va a salir. Cuesta, porque también cuesta conseguir subsidios y todo eso, pero no es imposible. Yo creo que dentro de todo, siento que hubo buena recepción a los trabajos que hago. No son mis trabajos, porque en realidad los hago en equipos, así que en grupos de investigación son un esfuerzo colaborativo, pero hemos visto buena recepción, hemos visto que nos han entrevistado, que esto de cómo es la agenda de salud, sobre todo en la época, fue un trabajo que justo salió en el medio de la pandemia. A la gente le interesaba saber, bueno, qué cosas se priorizan a la hora de publicar papers, qué temas son más relevantes o están más representados. Y creo que ahora vamos a ver si a la gente le interesa saber
qué hace CONICET, qué hacemos los que trabajamos con CONICET como afiliación. Cada vez que con el tema de herbicidas es más difícil, o sea, ahí se complica más. Ojalá en un futuro cercano, supongo que también voy a poder publicar, pero yo creo que todos conocen a Andrés Carrasco, es un nombre que les suena muchísimo, pero él logró publicar un trabajo demostrando que el glifosato tenía efectos a nivel de lo que se llama embrionario, de desarrollo, o se llama, cuando un agente perturba el desarrollo, se llama teratogénico. Y lo primero que hizo toda la comunidad científica cuando él publicó ese trabajo fue salir a atacarlo, decir que la metodología estaba mal, que ese trabajo no demostraba nada. Entonces se complica, tardás más, tenés que revisar cada vez que escribís un plan, tenés que revisar que metodológicamente nadie te pueda decir nada, porque te lo van a controlar, porque lo primero que van a tratar de hacer es como destruir, es tratar de tirar abajo tu metodología y decir que no sirve y que no demuestra nada, o que es algo parcial, y que en campo eso no sucede, y que a la gente le llega mucha menos cantidad de agroquímicos que lo que vos estás usando. Siempre es como que vos expusiste directo, que no entra así, entonces siempre es muy difícil demostrar que realmente los agentes tienen. Entonces siempre es tipo, bueno, el glifosato podría causar esto, o hay una asociación entre glifosato y casos de linfoma, ¿no? Y siempre son palabras así como podría, asociación y correlación. Es como que todo el tiempo te está marcando de la cancha, que vos no puedas decir, bueno, no, este agente es un carcinógeno. Realmente no lo podés decir tan fácil como a uno le gustaría, pero no obstante se puede publicar. Yo ahora ya con un trabajo de herbicidas me voy a un congreso que es de biología molecular y me lo aceptaron. O sea, no es que todo el tiempo son palos en la rueda, pero sí tenés que saber que hay más trabas. Además, yo siempre digo, hay una traba para mí adicional en todo lo que hago en mi vida, que es el patriarcado. Así que ser mujer y querer formarte como investigadora tiene como gajes adicionales, en donde además de enfrentarte al capitalismo, al sistema y todo eso, te estás enfrentando a una maquinaria mucho a la vez tan turbia como el capitalismo mismo. Yo quería preguntar, por un lado dijiste sexo y mundial, tira un minutito. ¿Por qué no somos un país de productores ahora actualmente? ¿Qué te referís a qué? ¿Porque hay un proceso por el medio o porque ya no son directamente alimentos directos? No sé qué quisiste decir con esto. Por otro lado, después más por la salida, ¿qué se sabe de cuáles son alternativas a todo esto? Entiendo que la agroecología podría ser una alternativa. ¿Cuán comprobado está de que se pudiera producir a escala? Mercedes mencionó que en Francia se hacen incentivos, subsidios para que los productores se pasen una transición a la agroecología. ¿Qué onda? ¿Cuán eficiente es? También sí, o sea, cuán comprobado fue que buscar hacer una transición que creo que más o menos es lo más evidente como alternativa frente al agronegocio. No sé si hay otras alternativas para producir alimentos, más allá de estas dos. También, con respecto al trigo transgénico, voy a preguntar, se aprobó en el 2020, el año pasado Brasil habilitó la importación, ahora la habilitó China, entiendo este año. Sin embargo, actualmente encima estamos en la mayor sequía histórica en 27 años, tengo entendido. Creo que alrededor del 80% del trigo está en un estado regular a malo.
entiendo que sigue siendo utilizado solamente en pocas hectáreas a nivel país como prueba, más allá de que está siendo habilitado por los mayores importadores del país. ¿Cuál es el nivel de avance? ¿Cuál es la posibilidad capaz para la próxima campaña, además de esta sequía, se pudiera avanzar mucho más todavía de este trigo, en el sentido del avance a nivel hectárea, me refiero? Y nada, también en el marco del calentamiento global que nos avecina, es bastante tentador que en el marco de esta sequía te ofrezcan un trigo que sobreviva a la sequía, supuestamente, como que también, no sé, contestar a eso, por ejemplo. La situación es bastante dramática, entiendo, para esta semana. No sé si me habían notado. No, creo que nada. Hay más preguntas. En primer lugar, muchísimas gracias a ambas dos tanto por las exposiciones como por las reposiciones de recién. Un par de preguntas sobre esto que comentaba Cecilia, de esta operación, si se quiere, epistemológica de separar, que en el caso de la última variedad de trigo es bastante clara. Los grandes promotores se cuidan mucho de nombrar el glufosinato de amonio cuando hablan ante el gran público. De hecho, ha tenido grandes promotores, grandes economistas que hasta hicieron un petitorio para que le dieran el Nobel de la Paz a Raquel Cham, a ese nivel. Pusieron a juntar firmas en Twitter para eso. Bueno, se dieron a Urca. Qué lindo los economistas de Twitter. ¿Qué sujetos están acá los economistas de Twitter? Bueno, Escaleta, Crespo, ese tipo de gente, más o menos, pero claramente no van a nombrar el glufosinato de amonio en ningún momento. Digo, en esto que decía Cecilia de la operación de separar. A nivel, porque también está en línea con lo que comentaba Joaco, si uno no tiene una respuesta para esa parte donde los muchachos, porque son todos chabones, te agitan, esta es la gran solución para el cambio climático, esta es la gran solución a la volatilidad de los ciclos de la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno en la discusión con el mano a mano, uno puede llevar, no quizás las de perder, pero sí estar en una posición más débil. Y una pregunta más general, ¿realmente sigue habiendo cientificistas? Para mí es como decir que un dinosaurio, parece el chiste de ¿un cientificista vivo? Otra vez, son muy amigos de los economistas de Twitter. Claramente. Todos en la misma red social. Un cientificista, en 2022 es como decir, no sé. Puedo agregar una pregunta más. La relación entre lo interesante, lo que la gente de la Biología llama zonas de sacrificio, la relación con las zonas de confort, porque pienso que ahí hay una relación interesante, porque si por algo la agenda del ambiente no es tan masiva, tiene que ver con las zonas de confort. Nadie está dispuesto a renunciar al confort, ¿no? Entonces ahí quería pensar esa relación, si tiene alguna consulta que tiene que ver también con los modos de vida imperiales, ¿no? El imperialismo, a la que se perdió con la idea de globalización, también trabaja mucho en esta relación, ¿no? Para que existan discursos de agroecología, tiene que haber en el sur la exploración, ¿no? Que exista un ecologista en Francia, tiene que haber una exploración en el cono sur. Bueno, esta relación. Perdón, yo quiero hacer una pregunta. Me gustaría saber si existen alternativas para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales sin agrotóxicos. Eso sería básicamente.
comentario, pero mejor. Vamos a ronda, si no. Gestionen esto y. Bueno, vamos a hacer eso si nos juntamos. O dale. El compañero preguntó si hay cientificistas y sí, hay un montón, depende por eso. Claro que es, porque no sé si es tan claro qué es el cientificismo. Sería como una palabra que tiene la connotación, no sé, igual el que lo dijo fuera, así que tal vez querés entenderlo. Me gustaría explicarlo un poco más palabras vos. Yo creo que tiene que ver con una representación de que mediante el trabajo científico un grupo de personas puede lograr un conocimiento puro y objetivo y neutro de algún fenómeno, y eso lo puede aplicar digamos, en el mundo sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de política de eso, ¿no? Y que por lo tanto el mejor gobierno o la solución más rápida, más eficaz para un montón de problemas es que esos expertos tengan un lugar preponderante en las decisiones del gobierno, no única, pero muy preponderante, ¿no? Especialmente algunos tipos de expertos o expertas, economistas, o sea, más gente de ciencias naturales o de ciencias relacionadas a la matemática y menos ciencias sociales políticas. No sé si. Para mí, incluso el cientificismo, que es la pregunta que se hace Cecilia, porque investiga temas relacionados a cómo la producción de conocimiento interviene en estas mecánicas, en estos procesos complejos y también vos preguntaste si hay que caer el capitalismo para más. Yo creo que ese pensamiento de cómo se produce es independiente de si hay una prueba absoluta del conocimiento que alguien tiene. Dentro de la producción de conocimiento es un argumento complejo. Entonces, por otro lado, lo que decía Cecilia, el tema de la tierra, ¿no? El tema de que la tierra es algo que está ahí para generar cosas que se puedan cambiar y eso genera valor, y eso soluciona buena parte de los problemas que tenemos, porque con el valor con plata, digamos, después lo podemos usar, ese valor de cambio, valor de uso. Y ese también es un argumento simple que, si uno lo quiere discutir, tiene que entrar en cuestiones bastante complejas. Entonces uno ya siempre está en la pérdida, ¿no? Porque uno pelea con lo complejo sobre lo simple. En realidad lo simple no es que para mí no es simple porque sí, sino que hubo como todo un trabajo muy histórico, muy denso, muy complejo y muy violento, para que lo que era intuitivo, por ejemplo, la relación de las personas con la tierra, que era una relación vital, una relación de mucha simbiosis que tenía que ver con la vida, con la forma en que se vivía, con la forma en que se necesitaba, con la forma de producción, eso cambiara totalmente. Obviamente es una victoria histórica del capitalismo, y entonces hoy nos preguntamos qué política y nos preguntamos qué ciencia. Para mí, y eso es a veces un comentario, la situación es muy desventajosa, pero una forma de, no solución, una forma de pensar tal vez salidas, es con otra pregunta, y es bueno, ¿cómo hacemos para pensarlas en conjunto? ¿Cómo empezamos a armar imaginarios, prácticas, o sea, imaginarios junto con prácticas efectivas donde esas cosas no sean problemas por separado, sino el mismo problema, ¿no? O sea, el problema de cómo pensamos la producción de conocimiento, cómo pensamos la producción de valor, atada a la cuestión de la naturaleza, el entorno, la sociedad y todo eso, ¿no? Para eso se necesitan contrateorías. Este es un mundo, quizás hay mucha gente acá que estudia o hace investigación, qué sé yo. O tomar las referencias de investigación, más que. ¿Cómo? O tomar las referencias de investigación. Sí, no solamente la denuncia y la crítica es importante, además hay que hacer teoría alternativa, ¿no? O sea, pensamiento alternativo. Desplazar problemas y transformarlos en otros y pensar por esos problemas. Eso para mí es algo importante. Y ese es el Hay muchas
preguntas. Hay muchas sopas es igual, creo. Si tienen memoria, buenísimo. No, Yo algunas las quería anoté. arrancar respondiendo a la pregunta del compañero, si me acuerdo, pues un poquito a todo lo que estuvo comentando. Y hago un paréntesis muy chiquito con algo que tiraste recién. Digo, la cuestión del cientificismo, si está vigente, hay un cientificista vivo, que yo coincido con lo que dicen los compañeros, que hay un montón y que sobre todo están muy vigentes en las políticas públicas que tienen que ver con la ciencia, digamos, ¿no? Con la política pública. Bueno, pero ahí hay un tema que es esta idea del cientificismo, que piensa la ciencia como histórica, como neutral, y que plantea, ¿no?, esta cosa, Martín lo dijo en términos de purismo. El tema también es preguntarnos cuál es el rol ideológico, digamos, porque el cientificismo detrás de ese discurso ha jugado un rol puntual muy claro, ¿no?, que es, digamos, sostener ese conocimiento en función de determinados intereses en contra de otros. Entonces la vigencia del cientificismo para mí también tiene que ver con que, bueno, seguimos teniendo una ciencia que se plantea como, ¿no?, esta cosa de, bueno, trigo, transgénico, nuevo, desarrollado, con vamos a hacer. Queremos conocimientos que se articulen con el sector productivo, que sean útiles. Es una hoja de línea muy frecuente para quienes investigamos en ámbitos. Ahora, yo personalmente no sé si si tengo desacuerdo con pensar que queremos que se articule con el sector productivo. ¿Qué es el sector productivo? ¿Qué sector productivo? Digamos, universaliza. Eso también es el cientificismo, ¿no? Y detrás de eso que universaliza, en realidad hay unos pocos, y cuando vemos, bueno, con qué se articula ese conocimiento, cuáles son los convenios que tienen que coincidir con las empresas, estos convenios público-privados, bueno, ese sector productivo supuestamente colectivo es en función de intereses muy concentrados. Entonces digo, pensé que es un cientificismo que está vigente. Sí, digo que efectivamente la producción del conocimiento está en el centro de estas cosas que estamos discutiendo, porque además una de las formas que ha tenido el avance sobre la naturaleza, la privatización de la vida en general, en las últimas 4 décadas por lo menos, lo ha hecho en base también, como utilizando conocimientos científicos, ¿no? Un autor que es Bartra, que habla de cómo se pasó de la renta de la tierra a la renta de la vida, digamos, esta cuestión del patentamiento de lo vivo, bueno, ni hablar de esto que surge por acá, como bueno, pero ¿tu nombre cómo era? Joaquín. Joaquín preguntaba, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué quiere decir con esto de que Argentina, se entendí bien, no es un país productor de alimentos? O con esto que dije, los productores. Yo ahí me refería a 2 cosas. Una tiene que ver con esta cuestión, que también tiene que ver con la discusión con el conocimiento, aunque quisiera que son 2 mundos muy separados, es que en general en Argentina, cuando hablamos de los productores, cuando mediáticamente inclusive se habla de los productores, todos estamos pensando en el sector rural y en un sector muy concentrado de lo que se denomina el campo, ¿no? O pasa mucho, no sé, soy la única persona que lo piensa así, coinciden con esa apreciación. Eso en sí mismo, más allá de la discusión que ahora voy, que es esto de, bueno, pero qué producimos, cuánto y qué sé yo, es un problema, porque asumirnos como productores y productoras, ¿sí?, de conocimientos, de relaciones sociales, es algo que efectivamente, digamos, es un desplazamiento en donde, bueno, para hacernos estas preguntas y para preguntarnos cómo salimos de este tipo de crisis, necesitamos asumir el rol de producción de muchas, y efectivamente en nuestro país hay muchos sectores y sujetos sociales que producen. Ese era un primer comentario. El otro, que tiene que ver con la cuestión de Argentina, granero del mundo, la exportación de materias primas como un destino, ¿no?, desde nuestra primera inserción, desde que se conforma el Estado argentino, que además lo hace sobre otro desierto, ¿no?, que es, digo, de esa conquista del desierto al desierto verde de hoy, tenemos un montón de cosas también para pensar en relación al lugar que ocupa la tierra, que ocupan los conflictos sociales, que ocupan las relaciones con los territorios. Pero hoy en día, ponele, de la producción agrícola total, de frutales producimos un 1,4%, de legumbres un 1%, de verduras un 0,4%. Nuestra producción mayoritaria tiene que ver con una producción que termina siendo o para consumo animal, o de exportación, o de productos derivados de la propia producción oleaginosa, que no necesariamente tiene que ver con la alimentación
ese era mi comentario, si bien obviamente producimos también alimentos. Y después está la otra discusión que tiene que ver con la soberanía alimentaria y con cómo consideramos, digamos, la agricultura familiar en Argentina y en el mundo tiene una responsabilidad muy grande de la producción de alimentos, a pesar de estar desplazada y de no ser la que mayoritariamente ocupa, por ejemplo, el acceso a la tierra. Y esa es una discusión, porque si entramos en la pregunta en torno a, bueno, pero podemos producir para, no sé cuántos, 50 millones, 48, no sé cuántos millones somos ya. 47. Podemos producir ya, o sea, ni siquiera, o sea, aún suspendiendo la relación con la inserción económica mundial, que obviamente también es algo que hay que pensar. Podemos producir alimentos para toda nuestra población con una granja o con una huerta, mejor dicho, agroecológica, ¿no? Que es una de las, iba a decir chicanas, de los argumentos muy frecuentes en este tipo de discusiones. Y ahí tenemos dos cuestiones importantes para pensar. Una es, y que tiene que ver con todo esto que discutimos en relación a cómo se fragmentan los problemas, a qué son las comunidades las que son las instadas a presentar y a juntar la prueba de que el agua que toman, de cómo se produce la evidencia científica, quiénes la producen, con qué criterios. Tenemos dos problemas, o por lo menos varios, a mí se me ocurren dos. Uno tiene que ver con la cantidad de estudios que efectivamente, estudios y de experiencias concretas, ¿sí?, de producción que frente al planteo de que hay una única agricultura posible, que es la agricultura que además de los miles de años que tiene la agricultura, tiene, si uno, digamos, mira la historia con una perspectiva temporal, tiene de la Revolución Verde para acá, estamos hablando de la década, el primer laboratorio en Sonora, en México, el proyecto piloto de eso del año 43. La extensión de la Revolución Verde desde la década del 60, en los 70 la vemos más difundida, ¿sí? Con dos promesas: combatir el hambre en el mundo, estamos esperando, y el planteo fuerte de que los problemas de la agricultura se resuelven con insumos químicos, mayormente pesticidas, y dentro de los pesticidas mayormente herbicidas. Eso que no ha dado respuestas, ¿sí? Muchas veces, así como se produce esto, que es la inversión de la carga de la prueba, ese es el nombre más técnico que tiene, ¿no? Cuando en vez de seguir ese principio precautorio que tenemos en nuestra Constitución y que plantea que el Estado o las empresas o ambos, antes de liberar una mercancía al mercado, tienen que dar cuenta de la inexistencia de riesgo, no de daño ni siquiera, en ambiente en salud, ¿sí? Y no a la población a demostrar que es directa y causal esa enfermedad en relación a esa exposición. Así como se invierte eso, en la discusión política también se invierte eso. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿ustedes cómo harían? ¿Cómo organizarían la economía argentina para que...? Y ahí me parece que, es una discusión que por supuesto tenemos que abordar, pero que también tenemos que parar la pelota, o yo creo que es necesario hacer una pausa en ese planteo que de alguna forma también invierte la carga, digamos, de responsabilidades y de planteos. Porque si vos me dijeras esta forma de producir y esta matriz productiva con la producción de tipo alimentos alimentaria que tenemos, con los problemas ambientales, con dónde llegan los agrotóxicos en los cuerpos, en las aguas que están en las aguas de consumo, con toda esa problemática, pero tenemos de esa matriz productiva, hemos sacado a tanta población de la pobreza y hoy nuestros pibes tienen acceso, bueno, para mí seguimos teniendo una discusión enorme, y yo no estaría de acuerdo en que la discusión se zanja ahí, porque sacrificamos, ¿sí?, ese entre comillas desarrollo. Ahora, la realidad es que esa no es así. O sea, nosotros tenemos el grado de hambre que tenemos en gran medida porque ha habido una privatización de nuestros comunes, por ejemplo, de las semillas, que en algún momento de nuestra historia no tan lejana no eran algo que un agricultor tenía que ir a comprar, y mucho menos eran algo que sembraba y después cuando lo volvía a sembrar ya no le servía más. Y que además necesitaba todo un paquete tecnológico. Bueno, eso implica que la vuelta al campo romántica, en donde volvamos a hacer un trabajo manual, la verdad que no, porque hay un montón de esas cuestiones en donde yo no querría estar achando caña en una producción de azucarera, ¿sí?, sin una cosechadora, por ejemplo. Pero sí implica que podamos discutir, primero, que estas promesas que se siguen reitando, porque si miran las de la Revolución Verde, si miran las del trío transgénico, son las mismas,
¿sí? Y acá se decía en chiste, a Raquel Chan le querían dar el premio Nobel de la Paz, a Burlak se lo dieron, al padre científico de la Revolución Verde, que era un investigador que efectivamente desarrolló los trigos enanos, resistentes al vuelco, digamos, que tuvo una gran contribución, porque la Revolución Verde, a diferencia de la transgénica, sí incrementó muchísimo los rendimientos. Lo que pasa es que, bueno, también trajo aparejados un montón de conflictos ambientales, sociales. Digo, hay algo de esa discusión que me parece que amerita. Por un lado, yo no soy agrónoma, hay un montón de estudios que en términos más duros, y más técnicos, analizan en qué sentido, en qué medida la agroecología puede responder a producciones de escala, y son un montón, y efectivamente plantean que sí. Yo ahí, digamos, o sea, están ahí y confío en esas experiencias porque las veo funcionar, pero no te voy a hablar del rendimiento por hectárea. Sí te podría decir que del trigo transgénico los rendimientos fueron malos, los primeros. Y parte de las resistencias al trigo transgénico no eran solamente de las comunidades organizadas, de las poblaciones, de quienes estamos preocupados por ese modelo de producción, era de la propia cadena triguera. Porque dice, yo en Europa no meto un transgénico, no lo quieren. Se mezcla, tenemos un problemón. Y se mezcla, claro, porque digo, aunque vos tengas autógamas y alógamas, efectivamente, de hecho, o sea, que tengas especies, sí, digamos, ustedes saben más que yo otra cosa. Yo lo tuve que aprender porque soy historiadora y me tuve que aprender qué semillitas, qué plantitas se autofecundan, cuáles no, etcétera, cuáles tienen más riesgo de contaminación genética. Pero efectivamente está esta preocupación y está en la propia resolución de nuestros organismos regulatorios planteando esa posibilidad. Pero de hecho, la aprobación estaba sujeta a la aprobación en Brasil. Sí, que con una salvedad. En Brasil había posibilidad de participación de consumidores, que son los que frenaron en primera instancia la aprobación, cosa que acá no tenemos. Y además, existía ya una investigación del INTA que había desarrollado un trigo transgénico sin necesidad de estar atado al marcador molecular que lo hace tolerante al glufosato de amonio. Claro. ¿Sí? Con lo cual ahí también tenemos, con esto de qué se separa y cómo y cuándo. Bueno, yo les empecé diciendo de los transgénicos que tenemos aprobados en nuestro país, la abrumadora mayoría, esto es más del 80%, fueron específicamente diseñados para ser tolerantes a agrotóxicos. Entonces, me parece que la discusión tiene que ver con poner todas esas variables sobre la mesa y con los objetivos, porque si nuestro objetivo es exportar toneladas de soja para China, no lo vamos a poder hacer con una producción agroecológica, efectivamente. Ahora, hay algo ahí que también tiene que ver con si vamos a politizar y a poner en discusión qué producimos, para qué, digamos, no solamente la escala de intervención política, sino también esa escala de, poner en discusión frente a todos estos paisajes que tenemos arrasados y aplanados en lo mismo. Se puede revitalizar otras producciones, ¿cómo? Me parece que la discusión es un poco esa, y que no es una discusión que tengan que tener ni los agrónomos, ni el equipo de Raquel Chan, es una discusión que tiene que ser colectiva, porque tiene que ver con cómo vamos a habitar estos suelos. Hablé un montón, había más preguntas. Le voy a dejar a Michi la de la zona de confort y la zona de sacrificio. Zona de sacrificio tenemos parte al techo. Y vos habías preguntado algo que me olvidé. Más o menos ya lo respondiste. Sí, perdón. No, sí, yo creo que medio como que en cierta forma al plantear de que está esta división como que es claramente colonial, de que para que Europa pueda tener lo que tiene, claramente nosotros ya voy a decir nosotros, no sé, cada vez que digo nosotros es muy gracioso, pero en ámbitos de izquierda estamos como bastante como acostumbrados a discutir que realmente el capitalismo viene a hacer sus negocios sucios a los países que en general, en donde tienen más para perder o necesitan que esas empresas, para generar empleo y todo, se instalen en el país como para generar fuentes de empleo, pagar impuestos, radicarse para que tengan que pagar impuestos acá. Entonces me parece que hay una lógica de que como siempre es la discusión de Argentina no está industrializada, entonces
y produce alimentos, entonces hay que industrializarla, pero para eso hay que subirle el valor agregado a los alimentos. Entonces, además de ser productores, tenemos que hacer desarrollos biotecnológicos y además tenemos que generar alimentos funcionales con más nutrientes, lactobacilos o todo lo que... Lactobacilos era una palabra que en la agenda de Argentina estaba... Por eso digo lactobacilos, tipo cuando más veces mencionábamos era lactobacilos. Esa idea de que hay que enriquecer o agregarle valor a los alimentos tiene mucho que ver con que el lugar de Argentina en la División Internacional de Trabajo quedó como productora de alimentos y ni siquiera diría de alimentos, diría realmente de alimentos para los alimentos, porque si más que nada somos forrajeras para alimentar a los cerdos, no somos productores de alimentos, somos productores, somos productores de biodiesel, que es como un producto que se va a refinar para dar combustible en un país que tiene una crisis de combustible. Además, nos quiero ver en el próximo invierno qué va a pasar con el tema del gas, porque vamos a estar en problemas en el marco más grande de un mundo con tipo falta de suministro energético, otra guerra imperialista entre Ucrania y Rusia. Entonces me parece que claramente Latinoamérica y también África representan como los dos lugares en donde a mí me parece que el capitalismo viene a llevarse riquezas sin importar a qué costo, en pos de que la gente en Europa pueda vivir bien e ir a trabajar 4 veces por semana, y vas al supermercado y todo es bio, orgánico o DOP, denominación de origen, y no solo es que, además yo veo esto, yo veo que cada vez más, a mí me pasa ir al supermercado y por lo que yo entiendo y de mi doctorado y todo eso, veo que la calidad de los alimentos que están en el supermercado también es más pobre. Como la producción de las verduras son peores, la carne es peor y la mayoría de los productos van a exportación en un país que está en una crisis profunda y que tiene un problema. Justo se había dicho Revolución Verde, que es como un plan internacional. Tiene un problema, este país tiene un problema enorme llamado Fondo Monetario Internacional, que tiene ciertas políticas que también dicen qué es lo que este país tiene que producir, cómo y qué carreras, y también marca planes de estudio que dicen qué carreras se tienen que estudiar y cómo. Si nosotros pensamos en todo, porque justo es como ahí cuando Jorgelina dijo, no, sí, acá todas las preguntas son ¿cómo harías un transgénico? Que son así, es porque tiene que ver también con un modelo educativo que en Argentina no solo se instaló el trigo la soja Roundup Ready en los 90, también está todo el tema de la ley de educación superior y la creación de nuevas carreras con todo el tema de la CONEAU, aunque exactas es la famosa facultad que votó no acreditar, en donde principalmente lo que se crearon son carreras de base biotecnológica. Quilmes tiene biotecnología, UNSAM tiene biotecnología, UADE tiene biotecnología. ¿Por qué tienen biotecnología y no biología? Bueno, porque justamente lo que se está buscando son generar ese tipo de carreras que tienen como una salida laboral, introducirse en una empresa o generar incluso nuevas empresas, toda la, ¿cómo se dice?, startupización del conocimiento científico. Es tipo, ya como no publiques papers, un poco también tenés que publicar papers, pero como que empieza a haber un discurso de patentar. Hay algo que decías vos que además es anterior al FMI, porque eso, lo de la diversificación de la producción de valor agregado, la tenía el Ministerio de Agricultura. Sí. Cuando Casa Miquela era el ministro. Sí, arranca en los 70, pero bueno, es el desarrollismo progresista, como puro, pero realmente hay un debate, bueno, Rubén también lo tiene que haber escuchado, de para qué estudian biología si dura 6-7 años y se la pasan cursando, ¿por qué no van a estudiar biotecno? Que tipo tenés más salida laboral
y sirve para hacer cosas útiles. Nosotros lo hemos escuchado un montón ese discurso y lo escuchamos hasta la muerte en esta facultad. ¿Qué? ¿Docentes propios? De propios docentes. Los propios docentes están impulsando que Exactas empiece a dar biotecnología porque es la única que no la da. Y tipo la carrera específica de biotecnología, pues somos la única. La única que no la da. Y incluso en ese marco se enorgullece de que hasta hace 3-4 años la carrera de esta facultad que más inscriptos tenía era biología. Ahora, por segundo año consecutivo, la carrera que más inscriptos tiene es una carrera que se llama Ciencia de Datos. ¿Por qué? Porque los datos son negocio. Todos hacemos datos. Además, siempre hacemos el mismo chiste. Todos trabajamos con datos, todos hacemos data análisis, todos en realidad somos data scientists, pero hay un discurso muy fuerte de que a esta facultad le faltaba modernizarse, se quedó afuera de lo que es productivo y de lo que está de moda, nos quedamos atrás y lo que hay que hacer es datos. Bueno, antes de la pandemia la moda intelectual era la inteligencia artificial. ¿Qué es como datos, más o menos? Es siempre todo lo mismo. Es todo lo mismo con distintas, tipo, ¿cuál es la otra? Big Data, Data Science, Data Analyst, inteligencia artificial, ¿cuál es la otra? Redes neuronales. Neural networks. Sí, lo escuchás hasta el hartazgo. Y en las mismas carreras te dicen, no, chicos, ustedes tienen que aprender a programar, porque saber programar, saber Python les va a cambiar el futuro y van a tener mejores perspectivas de trabajo. Y es como... Igual, es verdad. Es verdad, no deja de ser. Sí, verdad. Espera, no es un mal consejo. Yo misma me pagué un curso de Python. O sea, no es un mal consejo. Pero claramente hay un discurso detrás de eso. Y además, justo, bueno, está todo este tema. A mí me parece muy graciosa esta discusión del desarrollo. Y, o sea, los que me conocen a mí saben que yo no abogo por una salida anarco-primitivista de vamos a volvernos cazadores, recolectores porque hicimos pelota al planeta, sino que verdaderamente se trata de, otra vez vuelvo a decir, por la soberanía nacional, la soberanía científica, discutir con la gente qué se investiga, qué alimentos se producen, cómo se utilizan los recursos energéticos de la Argentina, qué recursos decidimos invertir, si queremos, no sé, hidrógeno verde, aunque contamine el agua, pero es una salida, o si queremos, no sé, energía eólica, o si queremos lo que sea que querramos hacer, pero discutirlo discutido en conjunto, que creo que es la dimensión que falta. La gente está fuera de la agenda científica. Es un lugar que es solo para una élite pequeña y muchas veces tipo las políticas vienen o de un sector muy pequeño y los lobbies de poder, empresarios, o sea, nosotros lo sabemos, CONICET tiene un representante de la sociedad rural en el directorio. O sea, y muchos funcionarios tipo van haciendo así, tipo pup, estoy en YPF, directorio de CONICET, ahora estoy en INDEAR, ahora no sé qué. Y son siempre más o menos la misma gente en lo que supuestamente es la institución más meritocrática del país, que supuestamente no, tipo, hacemos ciencia y no hay ninguna influencia ni de lo político ni supuestamente de lo empresarial, aunque es bueno vincularse con las empresas para hacer. Decir, sostener el discurso cientificista sin cagarse de risa en la cara de uno. Sí. O sea, suena gracioso, pero sí. Sí, pero es como cientificista, productivista, sí, está lleno. Vuelvo a hacer chistes. Economistas de Twitter. Pero no solo economistas de Twitter. Cada vez que...
posteé un paper de Rafael Lachmanovich, que es un gran investigador en todo este tema de los agrotóxicos, y la primera persona que empezó a demostrar cuáles son los efectos del glufosinato de amonio. Viene gente, por ejemplo, de filosofía a hacerme toxicología explaining de que Lachmanovich hizo mal sus experimentos. Que dice, no demostró realidad, porque eso... Es amigo de Daniel Schiller. Sí, no solo los economistas y los sociólogos. Somos gente progresista que tiene un discurso de que eso es pseudociencia. Claro, de que lo que nosotros hacemos es pseudociencia. ¿Y cuál es la discurso científico? ¿Y cuál es de que nuestra metodología está mal? Y es tipo... Rafael Lachmanovich es un toxicólogo de reconocimiento internacional que publica las mejores revistas, donde si hubiera un error metodológico, claramente los trabajos no serían publicados. Entonces es como que me sorprende. A veces digo, voy a dejar de contestar esto porque no tiene sentido que me estén haciendo... También los discursos cientificistas llegaron en la pandemia a sostener a la policía del cuidado. Sí, todos nos acordamos del estado del cuidado, la policía del cuidado, nos cuidamos entre todos, quédate en casa, que fue probablemente el discurso más clasista en el mal sentido, no de combativo, sino de negador de que había gente que tenía que ir a trabajar, que si no, no podía mantenerse. Y si vos escuchabas a todos los biólogos, era cómo la gente sale, la gente es estúpida, la gente no entiende las recomendaciones, eran como muy o sea, acá en Exaltas pasó un montón, era muy elitista el discurso, muy de no negar que la gente tenía la necesidad de salir a trabajar, que había que responder rápido a eso. Todo parecía culpa de la gente, mientras todos nosotros estábamos cómodamente en nuestras casas tipeando. O sea, la ciencia no paró durante esos 2 años de pandemia, todos publicamos, pero éramos los primeros en tirar piedras y decir, tipo, esta persona salió de su casa, no se cuida, es un peligro potencial, no sé qué, sin tratar de entender cuál era el trasfondo verdadero de eso. Y a mí lo que muchas veces me preocupó es que de repente los biólogos éramos los portavoces en medios de comunicación de qué hacer con una pandemia. Nunca, salvo tal vez por el éxito de Feuerstein, nunca entrevistaban casi a nadie de las humanidades. Era todos nosotros de no, que la gente se quede en casa, que si no sé qué, no, que la gente limpie con alcohol sus compras, pero parecía que la única voz autorizada era la voz de la inmunología y virología y biología, que fueron las únicas voces autorizadas en toda esa etapa. Eso también me parece interesante, bueno, ¿por qué pasó eso? Y otra vez salimos mejores, que claramente no salimos mejores, pero bueno, ahí hay un debate que creo que no se cierra acá. Espero ver buenos trabajos sobre esto a medida que pase sobre la pandemia y los discursos que circularon en la pandemia a medida que avanza el tiempo, pero sí, yo creo, además yo conozco los papers aunque no soy exactamente ingeniera agrónoma, hay un científico que se llama Miguel Altieri, que trabaja en la Universidad de California, que hace comparaciones de rendimiento de producción agroecológica contra no agroecológica, y da que a largo plazo la agroecológica produce más variedad y mayor nivel de alimentos que la no agroecológica. O sea, esos estudios existen, se pueden buscar, está lleno. Los que también dicen que tipo es peor, o sea, también hay 1000 estudios sobre, bueno, si pones glifosato, ¿qué pasa con los microorganismos del suelo? ¿Se pierde diversidad o no se pierde diversidad? Después a ese suelo, ¿le cuesta recuperarse más o le cuesta recuperarse menos? De eso hay un montón. Tipo, te podés cansar de ver lo que tipo los herbicidas le hacen a las comunidades microbianas del suelo y lo mucho que le cuesta a los suelos recuperarse después de que fueron tipo tratados con monocultivo, no solo con herbicidas, además con el monocultivo, que es una de las peores prácticas que se le podrían hacer a un suelo. Entonces, en ese sentido, qué sé yo, me parece que es bueno. Y ahora justo estoy leyendo un libro que creo que se llama, es La ecología de Marx, se llama, en donde
que salió hace poco, que demuestra que Marx estaba profundamente interesado por el problema de los suelos y que realmente los estudiaba de una perspectiva, como que leía un montón de papers de agronomía, un montón de trabajos, papers no eran papers, eran los antecesores de papers, un montón de trabajos de agronomía, un montón de trabajos sobre geología, un montón de trabajos sobre ecología. Entonces, creo que la relación hombre-naturaleza, ahí hubo una medio como yo te escuché, era medio como que hubo un momento de hombre-naturaleza, o hubo un momento de... También es algo complejo cómo es la relación del hombre con la naturaleza, qué es lo que nosotros podemos hacer, si en la clásica dupla la consideramos como... Siempre era tipo que el trabajo más la naturaleza eran los medios de producción. Entonces también está bueno un poco... hablar de eso y desacoplar un poco esa lógica. Bueno, ¿a qué llamamos naturaleza? ¿Las pensamos de un punto de vista de algo que nos ofrece servicios, o es un como recurso y nosotros formamos parte de ese recurso? A mí también me parece que hay una discusión interesante, aunque no sea exactamente mi área ni expertise ni de estudio, pero está buena la discusión de desde qué perspectiva filosófica concebimos a la naturaleza. No sé si alguien más me quiere preguntar algo. Bueno, si terminamos, es tarde. Quiero. No hay nadie esperando afuera. ¿Cómo? Más o menos había alguien por echarnos. No, ¿qué hora es? Ya son las 9. En exactas no existe el turno noche. O sea, el turno noche termina hasta ahora. Termina entre las 9 y las 9:30. Sí, igual que ahora estamos por el 19. Pero si no hay más consultas. Mi comentario. No, porque quizás quedó, Nicolás, soy uno de los responsables a nivel nacional del ambiente en lucha. Quizás quedó medio un poco perdido para dónde fue el debate después, la discusión que quizás hizo Cecilia en torno a el término de cómo trazar algún tipo de relación con los conflictos y con los territorios, con las realidades que efectivamente existen, porque hicimos hace algunos meses una charla acá con Guillermo Forguera que terminó al mismo lado, en el sentido de una apelación a que el contenido que se haga tenga también, ¿no?, de lo que se estudia, la forma en que se produzca conocimiento, salgan a veces de estas burbujas. Yo nunca había un edificio en una universidad pública que se parezca algo por el estilo, pero romper esta burbuja de cristal e ir a ponerse en contacto con los territorios que están sufriendo este tipo de flagelo por parte de las distintas variantes del activismo en todas sus maneras, y construir conocimiento ahí tan más de cerca. La semana pasada, y muchas de las cosas que nombraron, por ejemplo, este jueves hay una marcha convocada por las familias, las vecinas y los vecinos que luchan contra la contaminación del glaucol, que es uno de los casos que entra en todo lo que fueron nombrando. No tiene nada que ver con el agronegocio en particular, pero es una fábrica de pintura y una chimenea planteada en el medio de un barrio residencial donde el Estado jamás fue a medir qué es lo que saca la chimenea. En torno al barrio tienen decenas y decenas de casos de cáncer. Las casas van quedando vacías porque quienes viven ahí se mueren y nadie las quiere comprar porque nadie quiere vivir ahí, y el Estado nunca fue a medir, así como no hacen mediciones de suelo ni de residuos de agrotóxicos y demás, tampoco van a medir cosas tan concretas como una fábrica en el medio de un barrio y a eso se le sumó también el conflicto por agrotóxicos ahí en Virrey del Pino, y hacer una marcha, porque todos los conflictos que tienen que ver con la cuenca de Matanza Riachuelo terminan en un juzgado, en Morón, terminan todos cajoneados ahí. Entonces después hay una convocatoria por este tema, y hay ahí un intento de distintos lugares para tratar de ayudar a las familias que están ahí metidas a tratar de construir conocimientos certeros sobre lo que saben que se está pasando. No hace falta que alguien les cuente que se está muriendo por eso, pero necesitan comprobarlo empíricamente para hacer un planteo ante el Estado, muchas veces ganar una denuncia, una demanda, tratar de que se vayan. Entonces en los conflictos en concreto se cruzan estas cuestiones más del conocimiento que se construye, cómo se objetiviza y cómo eso influye en las condiciones concretas de vida de la gente. Y yo quería decir una cosa más, que quizás problematizar esto de los ambientalismos en los lugares más de confort y los lugares de saqueo, en el sentido de que profundizar en un sentido de que nosotros venimos discutiendo algo de ambiente de lucha, que hoy en día en nuestro país
quizás no tenemos un movimiento de lucha climático, o sea, como hay quizás en los países centrales, no hay un movimiento de lucha contra el calentamiento global. Tenemos un montón de peleas contra el extractivismo en todas sus formas, contra distintas formas de contaminación, pero el saqueo de esos países de confort nos impone una agenda donde llegar a discutir el problema del calentamiento global tiene que atravesar que offshore en el mar, que glifosato, que esto y que lo otro, y a veces nos cuesta que en la agenda entre el problema más global, que en los países centrales a veces se discute, y eso a veces nos molestará más o nos molestará menos, pero también la protección y la apuesta por la agroecología que tiene Francia también tiene que ver con que la burguesía agraria de esos países cierra para no competir con los productos que venden, que producen para países como el nuestro, entonces ponen algunas restricciones allá en términos de proteccionismo. Mismo pasa porque en esos países en Europa hay una mayor influencia o peso muchas veces de discursos contra el cambio climático y por el pase de energías renovables. Porque Europa no tiene gas, no tiene petróleo, entonces necesitan de la propia burguesía muchas veces pone plata para construir movimientos ambientales que tomen estas agendas porque tienen problemas concretos ellos. Entonces ahí se impone para mí una agenda que tiene que ver con construir un movimiento ambiental que sea independiente del Estado, que sea independiente de los gobiernos, que tenga su propia agenda, que pueda discutir el conjunto de las problemáticas, también las más de fondo, y eso va a hacer tener instancias donde discutamos. Menchi decía lo de hay que tratar de crear el capitalismo y no, o sea, pero muchas veces en la izquierda primó eso, a solo decir que el problema de lo ambiental es el capitalismo y que hasta que no haya socialismo no lo vamos a resolver, y así no hay forma de encarar el problema. No hay forma de encarar el problema de esa manera, porque no va a haber socialismo antes de que el capitalismo prenda fuego el planeta. No, eso no va a pasar. Entonces en el camino hay un montón de luchas que tenemos que dar, y bueno, estas instancias que hacemos tienen que ver también con socializar conocimientos y experiencias, pero también la invitación a ser parte de esas experiencias en concreto, con lo cual dejaron ahí seguro que Jorge dice algo más, porque dejaron su contacto, más bienvenido sea, pero después también la invitación siempre va a ser a tomar partido en todo esto, porque también salir del cientificismo también es poner un poco el cuerpo a tratar de construir una calle, las herramientas políticas que hacen falta para dar vuelta a todo eso. Quería sumar ese comentario. Ok. Bueno, si no hay nada más, me robaste mucho. Sí, yo quería me quedé con un pequeño comentario sobre los problemas, cómo dar una respuesta desde de estas posturas de lo ambiental hacia un problema tan global como la cuestión del hambre en el mundo, ¿no? Con esa pregunta puntual que hacía sobre si con la agroecología se podría alimentar al planeta, una cosa así, ¿no? Y me quedo pensando en que en realidad estos problemas puntuales a los cuales nos encaramos son parte de un problema estructural, de un problema sistémico, y por ende requiere una respuesta sistémica, y no va a alcanzar con responder desde las comunidades cómo se alimenta el planeta. No, va a haber que rediscutir cómo se construye la matriz productiva entera en el país y en el mundo, y esa respuesta al mismo tiempo no se puede dar desde ahora mismo en este lugar. Se construye colectivamente en la lucha, generalmente las comunidades no la van a tener a partir de su lucha diaria directamente, pero a partir de que se vayan construyendo movimientos que cuestionen estos problemas puntuales y que los vayan conectando entre sí, es posible dar de a poco una respuesta más sistémica, pero para eso tiene que haber movilización. Desde acá, desde la universidad, así no podemos responderlo. Pero que hay señales que es posible cambiarlo todo, es posible. Que es posible poner racionalidad en la producción, es posible. Que basta con ver cuáles son los problemas que tiene el capitalismo de hoy. Y no pasa por una cuestión de que nos guste o no nos guste, pasa por una cuestión urgente de que no resuelve los problemas estructurales básicos que tiene la humanidad. No pasa porque nos guste lo colectivo, porque seamos fanáticos del color rojo o del cual sea. Pasa por una cuestión de problemas básicos. Igual quería agregar de que concuerdo con, justo llegué porque tuve que salir volando de baño, pero que además de que obviamente hay que ponerle el cuerpo el cuerpo en la calle para darle respuesta a todos estos problemas que son bastante graves. Yo también creo en la organización, creo que organizarse es importante, tratar de generar espacios de discusión en la facultad sobre estos temas también es importante, llevarlos a las materias también es importante.
Nosotros, bueno, este cuatrimestre hay una práctica social educativa que también es materia de posgrado que se llama Aspectos Sociales del Cáncer, donde un poco se trata de meter cáncer, ambiente, modos de producción. En Exactas también existen iniciativas de ese tipo. No es que, por más que no le podamos ganar al sistema y que de todo eso depende de organizarse y todo eso, puede haber iniciativas puntuales que ayuden o que sean un granito de arena o un faro para pensar estos problemas dentro de esta misma facultad incluso, y dentro de otras también es posible organizarlos, como para decir que qué sé yo cada vez en mi cátedra donde dicen no, los transgénicos son buenos, trato también de poner un poco de paños fríos al asunto, y está bueno también pensar, bueno, desde su lugar, o sea, qué puedo hacer a nivel colectivo, cómo me puedo organizar, y también de si es posible en esta facultad crear esos espacios. Yo creo que, yo no me acuerdo si el CESEN tiene una comisión de ambiente, creo que la tiene, pero bueno, presionar para que no funciona, pero no, obviamente, pero presionar. Pero ya de por sí que existe esta instancia y que se junte gente es una muy buena señal, porque es posible. Hasta que funcione. Hasta que funcione. Tal vez en algún momento funciona, pero sí, yo he ido a muchas comisiones del CESEN muy aburridas, en donde éramos 3 personas, pero claramente siempre cuando suelen representar oportunidades para la organización, qué sé yo, si esta facultad no hubiese tenido el problema de la democratización hace unos años, Rubén y yo no nos conoceríamos. Entonces ese tipo de espacios existen, y la verdad es que se puede elaborar desde ahí, por lo cual también, además de la calle, está bueno seguir poniendo el cuerpo a la facu y venir acá también a dar un debate. ¿Qué es eso lo que se viene a hacer? Pues también es un campo, la facultad también es un campo de disputa ideológico. Me estoy convirtiendo en una persona muy de sociales cuando digo la facultad es un campo de disputa ideológico. Mis amigos me dicen mis amigos biólogos me dicen, vos te cambiaste a sociales. Yo no me cambié a sociales, sigo pipeteando. Mis amigos biólogos cientificistas. Sí, mis amigos cientificistas me dicen que lo que hago es ciencias sociales. Les juro que no. Bueno, gracias compañeros por la invitación. Gracias, sí, estuvo buenísimo. Me alegra mucho ver a varias personas. No, me parece que ya estamos todos tarde, es lunes, simplemente por ahí esto de que vieron que salió muchas veces la cosa así medio dicotómica entre en qué lugares queda la cuestión del ambientalismo. Apareció varias veces que hace unos años, ¿no? Como algo medio de panzas llenas o de unos hippies que quieren. Nuestros territorios, si algo exponen, por ahí a diferencia de lo que pasa en otros países potencias mundiales, es que es una organización colectiva frente a la depredación, ¿no? No hay ahí una cuestión de un consumo más o menos. Si miramos cuáles son los ejemplos de resistencia en nuestro país, ¿qué miramos? Malvinas, ¿no? Comatinas, ¿no? Entonces me parece que no solamente tenemos que tratar de articular, ¿no? Y ir a las luchas en territorio, sino que esa discusión no es la discusión ambientalista solamente, es la discusión por nuestra condición de posibilidad frente a un saqueo que nos viene depredando, nos viene empobreciendo y nos viene dejando territorios saqueados. Así que si en un lugar podemos mostrar con nuestras experiencias que eso no es un reclamo liviano, elitista y demás, es precisamente en los territorios que lo están sufriendo. Así que bueno, nos quedará la salud colectiva, como dice el compañero.